En el ruido de la vida, en la normalización de la violencia y la intransigencia del ser humano, las heridas de las víctimas y las amarguras de los abusadores se escabullen en los hogares y en las familias. Levanta propone un acercamiento integral, uno desde adentro, desde los lugares donde solamente Dios puede entrar. Conversemos. Saludos muy cordiales, gracias por acompañarnos esta nueva semana de este año 2023 y bueno, continúo con el privilegio de estar acompañado en sus buenos comentarios y observaciones con mi pastor, amigo y hermano Alonso. ¿Cómo estás? ¿Qué clase de saludo te dices? Maravilloso, lo voy a guardar en mi teléfono. Mira, es que la semana pasada empezamos un tema que me parece muy importante, que es la necesidad bíblica de la confrontación. Primero dimos esa base y luego el llamado que tenemos nosotros a confrontar. Y como bien vos nos dirigías, en el punto de no confrontar según nuestras percepciones o intereses, sino desde la visión de Dios. Y es que la confrontación es necesaria cuando una relación está amenazada. Ese es el punto, ¿verdad? Correcto. Totalmente de acuerdo. Las relaciones se ven afectadas cuando lamentablemente se normaliza la violencia en cualquiera de sus formas, ¿verdad? Entonces, aquí es donde entra en juego la confrontación, ¿verdad? Cuando es necesario para preservar algo que es elemental, fundamental en toda relación y lamentablemente se pierde con la violencia, que es el respeto. El respeto, la integridad y el amor, que son elementos fundamentales de una buena y profunda relación con otros. Podremos entender, entonces, creo que ya podemos hablar así. Nosotros no somos llamados a enfrentar a la persona. Estamos llamados a enfrentar las actitudes violentas de la persona. Correcto. Que evidentemente pues hay una relación muy estrecha, ¿verdad? Es la expresión de la persona. Correcto. Pero no es atacando a la persona, sino atacando aquellas deformidades relacionales de esa persona, como vos decís, el respeto, la falta de integridad, la falta de amor, de cuidado, de atención, de etcétera, ¿no? Totalmente de acuerdo, porque ¿qué pasa si esta persona atiende a la confrontación y por un proceso sano cambia, se arrepiente? Ya la confrontación no va a ser necesaria y la relación va a poder caminar en una sobre base de respeto, amor e integridad. Entonces, no es a la persona, sino las expresiones de su pecaminosidad a través de esos elementos que hemos hablado de la falta de respeto y a cualquier daño que produzca sobre otra persona. Entonces, es importante, y lo mencionamos en un programa anterior, recordar la diferencia entre ser pacifista y un pacificador, que son cosas muy importante para ese tema. Exactamente, para el tema como tal, correcto, marcar la diferencia. La paz debe procurarse, muy bien. De hecho, el autor a los Hebreos lo menciona en el capítulo 12, versículo 14, busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Busquen la paz. Busquen la con paz. Todos. Con todos. Es algo relacional. Es decir, el Señor ha procurado nuestra paz con Dios, con el ser de Dios, mediante la obra de Jesucristo. Correcto. Y a la vez somos llamados a procurar la paz. Correcto. Y me gustó muchísimo la diferencia entre ser pacifista. Quien dice yo soy un pacifista no entiende la dinámica del reino de Dios. No la entiende. Correcto. Somos llamados a ser pacificadores. Exactamente. Que es diferente. Correcto. Y tiene que ver con este llamado a procurar la paz, bien, que va a evitar el brote de raíces de amargura en nuestra vida, que es sumamente importante. Entonces, esa buena confrontación bíblica sana desde una revelación dada va a hacer no que la relación se rompa, sino que sea fortalecida. Es decir, si la persona evidentemente responde de una forma positiva, pero la confrontación fomenta, si hay una respuesta adecuada, una solidificación de las relaciones. Qué bueno esa relación que dijiste ahí, de que quien no procura la paz es anuente a tener raíces de amargura. Lo que quiero decir es que la tranquilidad relacional no está dentro del pacifismo. Correcto. Quien no procura la paz va entonces a dejar las cosas sin resolver, produce resentimiento, produce amargura, produce odio, produce una relación pasivo-agresiva posiblemente. Es decir, ¿cuántas relaciones, inclusive dentro de nuestras iglesias, caen en
dinámica de ser pasivo-agresivas. Yo tengo algo que no he resuelto con tal persona, pero mientras la vea, la saludo, esto y lo otro, comparto con ella, participo ministerialmente con él o ella, ¿ves? Pero tengo allí algo sin resolver y tengo una raíz de amargura. Y esto no puede ser. No. Esto no puede ser para compartir, por ejemplo, la unidad de la cena del Señor. Correcto. El pueblo de Dios no es pasivo-agresivo. No. Sí. Y creo que es muy importante lo que mencionabas, si se dan estas dinámicas en las iglesias, creo que fue muy importante lo que dijiste sobre la comprensión de la dinámica del reino de Dios. No el pacifista, sino el que procura la paz, está comprendiendo lo que implica la dinámica, la experiencia dentro del reino de Dios y el tener la madurez de ser confrontado y confrontar para edificación y para desarrollo de un mismo reino. Claro. Ahora, la pregunta es ¿cómo se busca la paz? ¿Cómo buscamos la paz? Puntualmente, ¿cómo buscamos la paz? ¿Sí? Bueno, pues trabajando por la justicia. Correcto. ¿Sí? Trabajando por la justicia. Claro, ¿cómo vamos a vivir en paz si no hay un marco de justicia? Claro. Y por eso es que la Biblia nos exhorta a orar por nuestras autoridades para vivir quieta y reposadamente. Exactamente. Dice Timoteo por ahí. Claro. ¿Y cómo? Por medio del establecimiento de pautas de justicia. Correcto. Y es simplemente atacando la injusticia. Es que es algo muy, muy sencillo. Entonces, ves que hay un ataque ante la injusticia para procurar la paz. Claro. Entonces, esa es la dinámica de la paz. Claro. Y un problema grande es que se ha normalizado la injusticia. Sí. Es común ver a personas cometiendo actos injustos y no pasa nada. Por ejemplo, algo que a mí me molesta muchísimo, y además voy a decirlo, no he hecho nada en cuanto a eso. No he confrontado como corresponde. Cuando una persona en un centro comercial se parquea en un espacio que está dispuesto para personas con alguna discapacidad, y se parquea y se baja caminando como si nada pasara. Ni siquiera tiene la placa. Sí. Eso es injusticia. Sí, eso es injusticia. Porque llega una persona con una necesidad vulnerable y no tiene lugar diseñado para esa persona. Y el modelo sería aquí, pues, comunicarnos con la autoridad que está ahí en ese centro comercial. Correcto. ¿Verdad? Que podríamos estar hablando. Porque está puesto, dice, toda autoridad está puesta por Dios para. Correcto. Entonces, para procurar la justicia y para castigar al que hace el mal. Correcto. Entonces, desde esa figura nos apoyamos desde la ley. Correcto. Para señalar. Pero es o sea, sí podemos hacer algo. Y una persona dice, no, es que yo no me quiero enfrentar al chofer de ese carro, ¿verdad? O a las personas que están dentro de ese carro. Claro. No estamos hablando de una confrontación personal. Claro. Puede mediar la ley en esa confrontación. Correcto. Pero sí somos llamados a confrontar. Claro, totalmente de acuerdo. Y buscamos la paz y la justicia, o buscamos la paz trabajando por la justicia. Eso es lo que corresponde. Y la paz va a tener la paz individual de la persona y de la comunidad cuando se trabaje desde esa perspectiva. Sí, exactamente. Sí. Y es que recordemos que, lastimosamente, ¿verdad? Desde la anticultura, podríamos llamarlo, que vivimos ahora, ¿verdad? Me refiero a mensajes violentos, degradantes hacia la mujer, por ejemplo, en la música y en otros recursos de entretenimiento, se va deconstruyendo valores familiares, modelos familiares bíblicos, y respeto por la autoridad y la vida del menor esfuerzo. ¿Y por qué decimos esto? Porque no se va a respetar, mi hermano, ni valorar lo que antes se ha cosificado. Primero desvaloramos y luego no tenemos problema en atacar aquello que es de menor valía para nosotros. Por eso es que muy seguido de la degradación psicológica de un victimario hacia una víctima, inmediatamente se viene la justificación de la violencia, porque primero se cosifica a la otra o al otro, no viendo la dignidad de Dios en él o en ella, y posteriormente se va a justificar el acto violento. Correcto, totalmente de acuerdo. Entonces es muy importante el hecho de aprender a respetar, ¿verdad? En estas dinámicas interrelacionales que tenemos, respetar a cada persona dentro del marco de que somos creación de Dios, desde la perspectiva de buscar la paz y de desarrollar, por supuesto, o de confrontar con la justicia. Y no desde la perspectiva de la capacidad productiva de la persona, como hemos hablado anteriormente. Es decir, no tiene más valor
un ente productivo en una mediana edad que, por ejemplo, un anciano o un niño o una persona con alguna discapacidad física o mental. Es que ese es el problema del aborto ahora. Claro. Que porque no va a ser funcional, entonces vamos a pensar en eliminar la vida, porque no va a tener sentido ni propósito en un momento. El propósito de la vida es la vida misma. Claro. La dignidad como ser hijos. Buscarle propósito de tal es otra cosa. ¿Ves? Porque todos somos llamados a buscar un propósito de vida. Correcto. Y esas injusticias deben ser denunciadas, deben ser confrontadas. El caso que pusiste del aborto debe ser denunciado como corresponde y confrontado como corresponde. Claro. Ahora, por otro lado, la acción pacificadora necesariamente es confrontativa. Así es. No es pasiva. Correcto. Es muy importante de que una confrontación directa, no pasivo-agresivo. Esa es la forma, bien, directa, no pasivo-agresiva. Es decir, un gran error es que en vez de confrontar al ofensor, propagamos sus ofensas, en forma de chismes, calumnias o algo que el tiempo va a arreglar o que, etcétera. Bien, no es la forma. Hay que responder activamente a estas injusticias o a estos elementos para que la confrontación tenga su funcionamiento. Algo que resuelva la pauta violenta. No simplemente como vos decís, en una situación pasiva-agresiva. Hay una actitud que me hace daño. Entonces yo aplico el silencio. Claro. Bueno, y por medio del silencio, la otra persona debe dar a entender la consecuencia de sus actos. No, ese no es el punto. No. Porque en ese silencio se puede disparar conclusiones hacia cualquier otro lado. Ya dependerá de la percepción de quien hizo el daño. Así que el quien recibe el daño tiene que ser claro cómo nos sentimos heridos, cómo nos sentimos lastimados, cómo nos sentimos antivalorados, confrontando directamente. ¿Verdad? Por eso es que sí, es bueno este punto, ¿verdad? Correcto. Y bueno, y la confrontación mediante la ley que hablamos no debe esperar a que se utilice para proteger la vida física de la víctima, sino desde los primeros ataques a la dignidad y respeto de la persona. ¿Qué quiero decir con esto, mi hermano? Mira, yo veo aquí un peligro en dos áreas. No confrontar cuando se debe confrontar la violencia en una relación, porque si no se confronta, la violencia va a ir creciendo en frecuencia y en intensidad. Y otro peligro es confrontar el mal. Correcto. Es decir, ¿cómo es posible que una persona vulnerable en una relación esté aislada con un agresor, confrontándola por medio del insulto o por medio de la amenaza que me voy a ir, que nunca me vas a ver, que esto y lo otro? Oye, ¿qué vamos a esperar en esa mala confrontación? Pues posiblemente el ataque directo de la vida. Claro. Entonces, por eso estoy diciendo, no debemos en la medida de lo posible esperar que el último método de confrontación hacia un victimario sea con la fuerza de la ley, que es un recurso de Dios, sí. Claro. Pero no esperemos después, por ejemplo, de 20 años de relación y decir, ya a este agresor tiene que tomarlo y llevarlo preso, porque antes no han habido pequeñas y necesarias dinámicas de confrontación para expresar esto no está bien y no tolerar las pautas de violencia. ¿Ves? Correcto. Confrontarlas y ponerle límites. Correcto. Exactamente. Eso es muy importante, confrontar y poner límites a la relación cuando se presente. Esto, ¿verdad? Obviamente con la compasión necesaria, por supuesto, y lo que implica, pero es muy importante lo que estás diciendo de no esperar, no darle larga, sino confrontar cuando corresponde, ¿verdad? Con los recursos necesarios y poner límites. Me gusta mucho ese concepto de poner límites a los abusos, porque es una forma de confrontar, decir, hasta aquí, de aquí no se pasa, y es muy importante. Ahora, para confrontar, creo que es muy importante que entendamos que cada ser humano, por haber sido evidentemente creado de imagen y semejanza de Dios, tiene una dignidad que debe ser respetada. Indiferentemente de su raza, posición social, género, cualquier otro motivo, cada persona tiene un valor, una dignidad humana por ser imagen y semejanza de Dios. Claro, ¿no? Y este reconocimiento primero y posterior respeto a esta vida, culmen de la creación, ahora pues afectada por el pecado, pero cuando las cosas sean restablecidas según la justicia de Dios, pues se va a evidenciar que el ser humano es la corona de la creación de Dios.
Porque, por supuesto, recordemos que Jesucristo no es un ser creado. Claro. Jesucristo es Dios. Jesucristo no es la corona de la creación de Dios. Es Dios mismo. Correcto. Hecho hombre en este caso. Pero nosotros como criaturas somos la criatura más excelsa de Dios en la creación. Claro. Bueno, entendiendo esto, es la base para poder estar en contra del ataque a la integridad de esa imagen de Dios por medio de la violencia física, psicológica, emocional, patrimonial. ¿Por qué? Porque la violencia patrimonial puede quitarle recursos para una vida plena en la persona. Correcto. Y esa es la base. Por eso es que muy bueno empezar por el reconocimiento de la dignidad humana, ¿verdad? Correcto. No, estamos de acuerdo y creo que es esencial reconocer esa imagen y semejanza, y es donde a algunos quizá les cueste un poco más, en cada ser humano. En cada ser humano. Indiferentemente de quién sea, ¿sí? Es imagen y semejanza de Dios. De acuerdo. Y por eso hay que mantener claro este principio. Sí. Ahora, la sociedad ha considerado, y aquí abro comillas, el recurso de la violencia para responder ante problemas sociales. Por ejemplo, el aborto, para controlar índices de sobrepoblación, temas económicos o evidentemente un libertinaje moral, ¿verdad? Sí. Sin pautas de confrontación firmes, sólidas, esta distorsionada moralidad nos afectará a todos. Claro. Porque un acto de violencia tiene carácter de salud pública. Claro. Entonces es importante marcar ahí este tipo de recurso no sano que se utiliza inclusive a nivel social. Hay una confrontación de doble moral en la sociedad. Sí. Vamos a atacar la sobrepoblación matando al inocente. Correcto. ¿Qué clase de moralidad se presenta? Vamos a confrontar los problemas económicos de un país limitando la cantidad de hijos por familia. Claro. Y entonces vamos a confrontar esto por medio de, por ejemplo, otra vez, la aniquilación desde la gestación de seres humanos. Sí. Es una contradicción terrible. De la necesaria confrontación que la Biblia sí nos llama a aplicar. Claro. Ahí, por supuesto, en estos casos donde la vida es violentada y aún más de una persona totalmente indefensa, incapaz de responder o de levantar la voz, donde es víctima de simplemente, como vos decías, contradicciones morales y económicas. Ahí hay que tener la valentía de confrontar y denunciar de una forma firme y sólida estas formas de violencia contra otros seres humanos. Sí. Y es que, bueno, por supuesto que la violencia es la respuesta más rápida para resolver, entre comillas, los complejos problemas humanos, ¿verdad? Es mejor una rápida agresión verbal, o el recurso de la indiferencia, como hablamos, que la complejidad de una confrontación verbal que busque resolución de conflictos. Exacto. Ahora, ¿cómo vamos a modelar positivamente a las próximas generaciones con este tipo de confrontamiento? ¿Cómo? Si confrontar significa hacer daño, pues entonces nadie va a querer confrontar. Correcto. Porque el modelo es cuando confronto, se ataca a la persona, se ataca a mi mamá o se ataca a mi papá, etcétera. Cuando se confronta, se insulta. Cuando se confronta, se agrede. Entonces no confronto. Claro. Entonces soy pasivo. No soy pacificador. Correcto. Y dejo que todo pase. Dejo que todo pase. Porque ya está implícito. Confrontar es hacer daño. No. Esa es la distorsión cultural. Correcto. Bíblicamente, confrontar es edificar. Y eso que hacías es muy importante, ¿verdad? Porque decías que la violencia suele utilizarse como una respuesta rápida. Es lo más fácil. Ahora, lamentablemente, inclusive los padres usan este modelo en la crianza de los hijos. Sí. Es más fácil darle un golpe a un hijo, un insulto, antes de que instruir o criar en amonestación y disciplina al Señor. Confrontar su falta. Correcto, confrontar su falta correctamente con un argumento sólido, bíblico, verdadero, para cambio, transformación, en lugar de un golpe. Con una conversación de gracia, como decís vos. Exactamente. Y perdón que te haya interrumpido. Que ibas a decir que con un golpe. Claro, por supuesto. Claro. Sí. No, y es este asunto, como vos decías, es más fácil el golpe que sentarse y tener una conversación de gracia y edificación. Y es que confrontar la violencia a tiempo es fundamental. Y te leo Deuteronomio 30:19. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Cuando no se confronta, lo que quiero decir, se escoge la muerte.
Y no solamente para la persona, sino para su descendencia. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, una víctima que no confronte a su victimario está escogiendo la muerte para ella y para sus descendientes porque es un modelo generacional de violencia. Correcto. Totalmente de acuerdo. Los patrones de vida que desarrollamos en nuestros matrimonios y en nuestros lugares de convivencia son los patrones que van a aprender nuestros hijos. Si se permite y tolera la violencia, si no se confronta, evidentemente los hijos van a imitar algunos de los dos patrones, o de ser un abusador o de permitir ser una víctima y nunca denunciar. De acuerdo. Ahora, te hago una pregunta. ¿Cómo confrontamos? ¿Qué cosas puntualmente podríamos establecer como principios para poder confrontar a otros? No confrontar vinculándolo con el ataque a la dignidad, al respeto, a la protección física, psicológica de quien confrontamos. Eso es básico, ¿verdad? Señalar una injusticia dejará de cumplir su propósito concientizador y formativo si lo acompañamos de palabras degradantes y humillantes. Correcto. Ese sería el primer punto básico. Confrontar no es dañar. Correcto. ¿Verdad? Confrontar es edificar. Y en la confrontación se daña cuando yo aplico, otra vez y termino, palabras para desacreditar la persona. Tenemos que desacreditar el acto de la persona, no la persona. Es que vos sos un inútil porque se dejó de hacer algo. Claro. No, tu actitud pasiva yo la estoy confrontando porque debes de hacer algo activamente en favor de, y etcétera. Depende de la situación, pero no la persona. Claro, sin socavar la integridad de la persona. Claro, por supuesto. Entonces hace el efecto contrario más bien. En lugar de una confrontación correcta, una posible pelea de argumentos. Es que vos siempre, es que vos nunca. Pienso también que es importante que confrontemos la violencia social desde nuestras familias. Es decir, ser pacificadores, aquellos que procuran la paz, como leíamos en Hebreos, sugiriendo que nuestra familia se reúna regularmente para hablar de temas importantes, que usualmente no se hace, temas de ira, de frustración, de reacciones, ¿verdad? Que se van dando fuera de nuestra casa, ¿verdad? Correcto. Creo que la cultura familiar en contra de actos violentos va a ser importantísimo, ¿verdad? De hecho, la dinámica del hogar entre padres, hermanos, esposos, etcétera, es la que se va a replicar fuera. Va a ser los mismos patrones de relación. Entonces, si dentro de la familia no hay este tratamiento o esta confrontación correcta, pues no va a ser bueno tampoco fuera. Es el típico caso de aquellos justicieros, ¿verdad? Fuera de la casa y dentro de la casa. Correcto. O aquellos predicadores que fuera de la casa tal cosa, pero dentro de la casa. Ese es el principio. Correcto. Entonces, ¿cómo? A la pregunta, sepamos cómo confrontar. Confrontemos en un orden correcto, de adentro. Correcto. Inclusive, confrontemos nuestro pecado. Claro. Confrontamos nuestro pecado primero. Autoconfrontación por medio de la palabra. Correcto. Porque de nosotros mismos no, vamos a ser unos angelitos. Totalmente. Por eso la palabra es externa a nosotros. Exacto. Exactamente, sí. No miras de afuera, sí. Sí. Ahora, para conservar la dignidad de la otra persona, la confrontación va a procurar hacerse a solas con el ofensor. Procurar. Y dependiendo de los casos, porque recuerdo que Pablo no se preocupó de esto, ¿verdad? Con Pedro. Sí, se lo dio ese principio. No, lo aplicó por la intensidad del acto. ¿Te acuerdas que hablamos? Sí, ¿verdad? Cuando Pedro comía con unos a escondidas y con otros no. Es que se estaba afectando la comunidad el principio completa del reino de Dios. Correcto. Abierto para gentiles y para judíos. Y Pedro tenía una posición de liderazgo importante. Claro. Y actuaba hipócritamente. Entonces no vemos una imprudencia de Pablo necesariamente, sino que confrontó según la situación, lo que queremos decir. Que de hecho fue lo que hablamos en el programa anterior. El hecho de confrontar conforme a la falta, ¿verdad? Con el peso que se requiera. Exactamente, sí. También otra que es importante, y aquí entra un principio elemental de la vida, que es el perdón. La confrontación, sea cual sea el resultado, debe prevalecer el perdón. Sí. Siempre tiene que estar el perdón. Evidentemente las consecuencias van a variar de una forma u otra, pero el perdón sí debe ser un factor común en toda confrontación. Sí, porque el perdón no significa que vamos a aceptar la ofensa de la otra persona. Correcto. O sea, nosotros confrontamos y la persona no reacciona. El punto es que somos llamados al perdón, porque de otra forma, nosotros al confrontar
nos exponemos a la anidación del resentimiento, de la amargura y del odio hacia la otra persona que no respondió a la confrontación. Por eso es importante ese punto que estás diciendo. Totalmente. Y finalmente, pues acerquémonos en oración y con corazón manso a la persona que buscamos corregir. Eso es vital. Yo no puedo confrontar a quien confronte desde un espíritu alterado sin dominio propio. Eso es muy, muy peligroso. Dice 2 de Timoteo 2, 25, 26, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Que creo que está claro, ¿no? Clarísimo. Acercámonos a la corrección con mansedumbre. Creo que es muy importante valorar la motivación y la actitud de la confrontación. Sí. O sea, ¿por qué voy a confrontar y cómo lo voy a hacer? Que yo creo que eso va a ser determinante en el fruto de una confrontación, porque es muy diferente, como vos decías, confrontar desde la frustración, el enojo, la disconformidad o sin autocontrol, va a ser una recriminación y no una confrontación. Es como una descarga de nuestros temores, frustraciones hacia la otra persona. Correcto. Con el, digamos, con la pintura de que estamos haciendo una confrontación. Claro. No, nos estamos descargando, que Correcto. Es otra cosa. Sí, nos estamos desquitando con otra persona. Sí, totalmente. Sí. Y tenemos el recurso de Dios para confrontar, como hemos hablado, perdonar, restaurar, buscar la paz. Sí. Mira, ya el tiempo se fue, lastimosamente. Creo que es claro que lo que estamos hablando no es un idealismo humano, porque entonces no estaría en la Biblia. No estamos hablando que un idealismo humano sería confrontar desde la mansedumbre. Es porque lo acabamos de leer en la Escritura. Claro. Acérquese con mansedumbre a la corrección. Entonces, no estamos hablando de superhombres, por ejemplo. Imaginativos. No, desde una realidad que en Cristo es posible y que se señala en la Escritura. No hablamos de utopía, sino que hablamos de verdades que Dios ha dicho que pueden ser posibles. Correcto. Es decir, ¿podemos confrontar en paz? Por supuesto que sí. En Cristo. En Cristo, claro. Valga la salvedad importantísima, por supuesto que sí. Pero eso no es una utopía ni un idealismo, es una realidad para aquellos que han creído, que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador. Sí. Bien, tenemos esa capacidad ya dada. Correcto. Para responder desde el Espíritu. Así es. Importantísimo, buen tema. Buen cierre también. Y bueno, buen cierre, exactamente. Para darle toda la gloria a Cristo. Así es. Que es el que rescata, transforma y sostiene nuestra nueva humanidad. Y en la cual pues tenemos esperanza en Él aquí y por la eternidad. Así es. Hablamos entonces la otra semana. ¿Te lo permite? Perfecto, nos vemos. Gracias a todos. Gracias, hermano. Nos vemos. Nos vemos, chao.